presencia. Por eso cuando David estaba en tribulación, se metía en la cueva y no quería salir, no teniendo los enemigos, sino que la presencia de Jehová había llegado, había check-in en ese lugar y David sabía cuando el Padre llegaba a disfrutar de ese momento. Nosotros tenemos que aprender a disfrutar el momento cuando el Padre llega y abrazar su presencia y decir: Padre, estoy aquí, tengo muchas necesidades, pero mi mayor necesidad es estar en tu presencia. Quiero abrazarte, bésame, dime, papito, siéntame en tu pierna, quiero escuchar tu voz. Esa es la virtud de los hijos. Cuando yo llego a mi casa, una comida de trabajo, que Roy o Tiago, esto, cogen a mis brazos, todo el esfuerzo del día, dije, valió la pena. Hijos me esperaban. Así es el Padre cuando llegamos a la casa. El Padre quiere que los hijos lleguen, corran a su presencia y le abracemos y le contemos cuál fue nuestro día. Gloria a Jesús. Bendito Dios, maravilloso es el Padre que nos deleita con su presencia. Seguimos con la serie Redescubriendo el Reino. Hoy estaremos hablando sobre la autoridad. La autoridad del Padre en el reino de los cielos. Pero déjame dar un pequeño resumen de lo que hemos hablado en las últimas 2 semanas. Estamos con la serie Redescubriendo el Reino. Si hablamos de descubrimiento es porque en un momento de la historia perdimos el norte de lo que era el reino de los cielos. Cuando Jesús vino a la tierra, vino a conectar el reino del Padre con lo que había, con el sistema que había caído en la tierra. Y Jesús vino a conectar el reino de los cielos a la tierra. Por eso es que se habla de que Jesús fue el segundo Adán, porque vino a retomar la autoridad que Adán había perdido cuando ambos, Eva y Adán, cayeron con el engaño y entregaron, cedieron su posición al enemigo. En ajedrez, una de las táctica más importante no es comerse la reina como muchos piensan, no, es tomar posiciones. Y una de las cosas que Adán perdió fue su posición delante del Padre, su posición de autoridad. Por eso en el ajedrez es importante, antes de uno desarrollar las piezas, es buscar cuáles son las mejores posiciones del tablero, posicionar tus piezas y luego en el desarrollo tú comenzar el ataque. El enemigo sabía lo que iba a ganar si derribaba a Adán. Por eso se concentró en buscar la estrategia. Y supo que con Adán no iba a ser fácil, como dicen los jóvenes de la vuelta. Con Adán no. Por eso, buscando la estrategia, vio que una oportunidad en Eva y se lanzó atrás de esa oportunidad. Muy atrevido y lo consiguió. Y por eso Jesús tiene que venir como una oveja perfecta para dar ese paso de sacrificio, para retomar lo que Adán había perdido. Por eso es que el reino de los cielos retoma vigencia cuando Cristo llega a la tierra. En el segundo día hablamos de cuando perdemos nuestra posición, cuando estamos fuera de asignación. Y vimos en la semana pasada que no importa la posición en la que tú te encuentras, tú puedes ser el apóstol más grande, el profeta más grande, el pastor que mueve multitudes, el evangelista que mueve naciones, pero si te descuidas puedes perder tu posición. Y vimos cuál fue el resultado de perder la posición. Y es que Jesús mismo le dice a los discípulos, cuando se fueron los discípulos que Juan preguntando, dice el maestro que si te esperamos a ti o viene otro. Y Jesús le respondió: muéstrenle las evidencias a Juan. Y cuando se fueron los discípulos, Jesús les dijo a su equipo íntimo: el hombre más grande sobre la tierra que ha nacido, sobre mujer ha sido Juan, pero en el reino de los cielos él será el más pequeño. Y vimos el ejemplo de que el más pequeño en la guardia se raso. Y Jesucristo decía que Juan iba a ser menos con raso en el reino de los cielos, porque había perdido su norte en la asignación. Hoy estaremos hablando de la autoridad que perdimos con Adán, y la autoridad que la iglesia ha perdido porque se ha encasillado en el sistema de este mundo. Se ha arropado con el sistema y ha todo perdido autoridad. Se ha estado entreteniendo entre muchas cosas.
Vamos a buscar por favor en Génesis 1:26 al 31. También hoy tenemos tomando unas cuantas citas. Génesis 1:26 al 31. Y antes de leer, déjenme explicarle cuál es la importancia de Dios con la tierra. Porque a veces decimos que simplemente Dios creó la tierra para unos juguetitos, no. Recuerden que Dios es rey, rey de reyes y señor de señores. Una de las cosas más importantes de un rey, vamos a ponerlo aquí en la tierra, es su legado de rey, es la expansión de su reino. Cuando Rusia era simplemente monte y culebra, cuando Rusia era lodo por todas partes, llegó un emperador, un hombre alto, medía aproximadamente 6 pies, 7 pulgadas o 7 pies, un hombre que pegaba allá arriba, y se llamaba Pedro, y le apodaron Pedro el Grande, porque ese hombre sacó un pueblito que era Rusia, un puñito, una población con mucho lodo, a crear un imperio. Y tuvo una visión tan grande que dijo, bueno, yo voy a mudar la capital. Y dijeron, ¿cómo? Bueno, sí, la voy a mudar donde está Cero Lazar. Y convirtió a San Petersburgo en la capital de Rusia, que era lodo, lo convirtió en la capital. Un hombre con una gran visión. Un hombre que era creyente porque su madre era católica, esa católica fuerte, y tuvo un principio religioso, pero a la vez tenía un principio a través de su padre político, y unificó esas dos visiones y pudo hacer grandes transformaciones en Rusia. Y en la salida de Pedro, cuando fallece, dejó todo un imperio establecido y expandió el reino. Por eso Rusia se expande en la mano de Pedro. Y hoy hablamos de historia de Pedro el Grande, no por su tamaño, y era grande, era difícil no verlo. Fue por las grandes cosas, por la gran visión que tuvo para llevar el imperio a otro nivel. Dios no se queda atrás. Dios conquistó los cielos, creó todo lo invisible y dijo, ahora voy a crear lo visible. Y cuando vino aquí abajo y creó todo en 5 días, dijo, espérate, en el 6º día voy a crear algo especial. Y eso es lo que vamos a tener ahora. Y cuando creó algo especial, dijo, necesito algo que gobierne toda mi creación. Y por eso se inspira en Adán. Hay una versión que habla que en el día 6, Él no está creando solamente a Adán, Él está creando a la humanidad. Porque todos somos parte de Adán. Tenemos Génesis 1:26 al 31, amada. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día 6º. Gloria a Jesús. Vemos cómo Dios se inspira en la creación del hombre y crea todas las condiciones previo a que el hombre empiece en la tierra.
Porque él estaba concentrado, él sabía lo que quería hacer. Él como rey había diseñado todo un plan para la tierra. Y había creado las condiciones para que Adán pueda gobernar algo. Porque un gobernador no gobierna nada. Debe gobernar algo creado, no de Jesús, algo conquistado. Y acaba el versículo 28 cuando Dios dice, y Dios bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y soyuzgadla y señoread sobre los peces del mar, sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios no le dijo, por favor, es dijo, por favor, tengan la amabilidad, ¿no? El rey no pide favores, el rey da órdenes. El deseo del rey es una orden. Y el rey lo que dijo fue, estableció, y dijo, subyugar la tierra. Ustedes van a gobernar la tierra. Ustedes van a organizar todo lo que está debajo de la tierra. Hay otras versiones que no solamente Dios estaba hablando solamente de la tierra, sino que Dios estaba entregando el universo creado, todos los planetas, todo eso era gobierno o pertenecía a la gobernanza de Adán. Todo lo físico se le había otorgado autoridad a Adán. Y el enemigo estaba como si estuviera de aquel lado del cristal mirando lo que estaba pasando. Porque el enemigo no tenía acceso a este lado del mundo físico, no podía. Imagínense el enemigo detrás del espejo mirando lo que Adán estaba disfrutando. Porque el enemigo sabía, porque él estuvo en el monte de Dios. Él estuvo construyendo cosas con Dios. Él estuvo participando en la adoración. Él estuvo caminando también con las llamas de fuego. Él sabía realmente lo que Dios, lo que significaba la presencia del amor de Dios. Por eso es tan importante cuando llega la presencia de Dios que se manifiesta su amor. Por eso nosotros nos rendimos. Porque esa presencia nos derrumba nuestro ego. Y ya no podemos ser más egocéntricos y pensar nosotros, lo que nosotros pensamos en nuestro Creador. Y el enemigo sabía que Adán iba a disfrutar de todos los privilegios alabando al Señor. Gloria a Jesús. El plan de Dios desde el principio fue que el hombre ejerciera autoridad sobre la tierra. No había otro plan. Dios quería un solo plan. Hay personas que dicen, bueno, quizás Dios se equivocó, quizás Dios creó un plan B. Dios no tiene plan B, Dios tiene un plan. Dios creó un plan siempre para hacerlo porque Dios es eterno. Dios vive en un espacio que es eternidad, que no hay tiempo. El pasado, presente y futuro se conjugan. Y Dios puede mirar como si fuera una hoja que tú pasas del libro y simplemente Él la conjuga y mueve las letras. A Dios no le sorprende lo que pasa. A Dios no le sorprendió la decisión del enemigo, no le sorprendió la decisión de Adán, no le sorprendió la decisión de él. Porque ya en su eternidad sabía todo lo que iba a pasar. Gloria a Jesús. Por eso es que Él crea este plano por un gobernador y su plan es que ejerzamos autoridad en la tierra. Y nosotros somos los que perdemos esa autoridad. Gloria a Jesús. Perdimos la autoridad cuando Adán cayó y pasó a manos del enemigo y control de todo lo creado. Vemos en Génesis 3:1 cómo la serpiente engaña, seduce en las palabras. Con medias verdades la seduce. Puso palabras que eran dulces a su oído. Por eso debemos cuidar nuestro oído. ¿A qué le estamos prestando nuestros oídos? Cuando estamos en un lugar de autoridad. Cuando Dios te pone en un lugar, en una posición de autoridad, que te pone como vigía, debemos cuidar nuestros oídos. ¿A qué le estamos prestando atención a nuestros oídos? Gloria a Jesús. El hombre pasó
a ser dominado por lo creado, de tener suma autoridad de todo, a ser frágil de la creación. Lo que Jesús debía de cubrir su cuerpo, debía de buscar alimentos, debía de protegerse de las fieras que estaban afuera. Lo de Jesús, y debía protegerse de sí mismo, de sus pensamientos, y de un enemigo que ya lo destronó y ahora lo quería matar. Lo de Jesús. ¿Perdió Dios el dominio de la tierra? No, lo perdió el hombre con su decisión. Dijimos la semana pasada que Dios no incide en las decisiones que toma el hombre. El hombre tiene la capacidad de tomar la decisión y debe de tomar la decisión correcta. Por eso los niños los llevamos a la escuela, no como centro de caja de cuidado, no. El niño va a la escuela a aprender, a decodificar cosas. Cuando el niño de una letra, el niño mío de 3 años, ella identifica los números, identifica los colores, identifica el abecedario, porque ya lo conoce. Si él lo conociera, no pudiera decodificar lo que sus ojos ven. Por eso tú llevas a un niño al colegio para que aprenda a decodificar lo que el mundo rodea. Cuando aprenda a leer, entonces aprende un sinnúmero de cosas a través de la lectura y conecta con un conocimiento que él no había conectado. Lo de Jesús. Entonces, cuando él va creciendo en la escuela, va teniendo un nuevo conocimiento y le da la capacidad de tomar decisiones. ¿Quién se encontró ahí con un examen de selección múltiple? Había una pregunta y 4 posibles respuestas. Usted tenía que seleccionar una, solo una, no las 4, sino solo una. Y ahí entra en usted la capacidad de memoria, de recordar a tiempo cuál era la respuesta correcta de esa pregunta. Y ahí estaba su mamá recordándole: ¿no estudiaste? Recuerda que la pregunta 2, la respuesta es B. No estaba tu mamá ahí, no estaban tus tutores. Pero Dios te estaba tampoco incidiendo en tu toma de decisión. Porque hay una responsabilidad previa que era de estudiar antes. No después, antes. Y por eso entendemos que Dios es el culpable de todo lo que nos pasa. Sacamos un motor fiado, un carro fiado, una laptop fiado, vamos con todo cogemos fiado. Y nos olvidamos de que hay que pagar los fiados. ¿De por qué consumimos esos fiados? Pensamos que eso es gratis. No, hay que pagarlo. Y cuando el dinero te da al fin de mes, dices: Señor, ¿por qué me has desamparado? Y el Señor dice: no, yo no te he desamparado, yo estuve ahí cuando tú tomaste la decisión. Pero tú tomaste una mala decisión, porque no tenías el conocimiento correcto y prestaste tus oídos a cosas incorrectas. Te hizo sentido lo que tus oídos escuchaban, y por eso seguiste a la respuesta incorrecta. Y yo como maestro ponía respuestas que se parecían, para que el estudiante tuviera que dedicar un poquito más de tiempo a esa pregunta. Entonces, hay decisiones que pudieran ser parecidas, pudieran ser buenas, pero al momento de tomar la decisión, tú tienes que hacer un stop y analizar qué es lo que vas a hacer. Dicen los expertos, los maestros en el ajedrez, que un buen ajedrecista tiene que adelantarse entre 7 a 11 jugadas posterior a su jugada, para saber qué va a pasar después. El dominicano, como supo la tierra caliente, tomó una decisión y averiguamos luego. Y por eso vamos de mala decisión en mala decisión en mala decisión, y un abismo llama otro abismo, y es porque nosotros no estamos conscientes de lo que estamos decidiendo. Y después decimos: Dios, ¿dónde estás? Dios está ahí, mirando cómo tú tomas las malas decisiones. Por eso Dios no perdió la tierra, la perdió a la mala decisión que tomó el hombre. Gloria a Jesús. Y pasamos a ser esclavos. Éramos libres y pasamos a ser esclavos.
en Romanos 6:16 nos habla de que éramos esclavos del pecado, porque caímos en sus garras. Pero cuando Cristo vino, murió en la cruz del Calvario y expuso a todos los principados y expuso a la muerte y expuso al enemigo, entonces pasamos de ser esclavos a ser hijos. Y ahí se evidencia el reino de los cielos. Ahí se evidencia la autoridad que se nos había sido quitada. Jesús viene de manera magistral a retomar, a recuperar lo que nosotros no podíamos recuperar. ¿Cuántas veces su mamá y su papá no tuvieron que ir a recuperar un objeto perdido con usted? A usted se lo quitaron de la escuela. A mí muchas veces. Pues yo estaba en la dirección, hasta que no vea tu papá, tú no te vas a dejar de aquí. Y tienes que ir a buscarme la dirección. Entonces, éramos incapaces de salir de la esclavitud del pecado. Y Cristo tuvo que venir a hacerse el hombre, dejar su trono y su gloria, despojarse de todo aquello hermoso y precioso, para caminar en lodo, caminar en tierra, pasar hambre, desnudez, no tener techo. Gloria a Jesús, andar cansado, para que hoy ignoremos aquel sacrificio que hizo en la cruz. Gloria a Jesús. Perdimos la autoridad. El enemigo pasa a tener control y la autoridad sobre el reino de la tierra. Lucas, por favor, búsqueme Lucas 4, 5 al 8, por favor. Lucas 4, 5 al 8. Llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Hasta el 8, es el 8. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ello, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este fue el escenario. El enemigo va a tentar al maestro después de pasar 40 días de ayuno. Y la última tentación fue que el enemigo lo lleva a un monte alto. Y allí el enemigo le muestra como si fuera una película, como si usted va al cine y prende en el cine. Le enseña todos los reinos y su gloria. Eso es comúnmente tiempo que, aunque yo ponga un video mostrando de toda la grandeza que hay en Dubái, los carros de Dubái, el oro y todas esas prendas, todos esos hoteles 7 estrellas que hay allá, todo ese lujo exorbitante, exagerado, quemándole los ojos a uno. Y uno dice: wow, yo soy pobre, yo no sé nada. Y el enemigo comenzó a mostrarle todas las glorias de sus reinos. Y él le dijo: todo eso es mío, se me ha sido entregado, y yo se lo doy al que yo quiero, pero yo te lo ofrezco a ti hoy. Si tú te postras hoy y me adoras, yo te lo entrego todo. Fíjense que él no estaba mintiendo en cierta manera, porque todos los reinos se le habían sido dados. Él tenía la autoridad sobre esas cabezas. Fíjense que él habla de reinos. Esta serie se trata de descubrir el reino: reino celestial, reino de las tinieblas. Eso lo vimos en primera clase, la primera semana de esta serie. Y el enemigo representa el reino de las tinieblas. Y él coloca, como él es el príncipe de las tinieblas, él coloca en cada país su rey, su gobernador. O sea que detrás del presidente hay una entidad que representa las tinieblas, los intereses de las tinieblas. En Estados Unidos, detrás de Biden hay una entidad que representa los intereses de las tinieblas. Y cuando el enemigo dice reunión de principados que son representantes de las tinieblas de cada país, así que un gran congreso como será ONU,
reúne todas sus tropas y dice: ¿cómo va la República Dominicana? Príncipe, estamos bien ahí. Hay mucho crimen, mucho atraco. Los jóvenes están metidos en el teteo. Estamos bien concentrados, estamos trabajando duro. Ok. Principal de Estados Unidos, ¿cómo es la cosa allá? Jefe, mi patrón, mi papá, eso está excelente allá. Allá no se sabe si son mujeres, si son hombres, si son caballos. Allá no se sabe cómo es el asunto allá. Allá estamos bien. Y usted, en España, ¿cómo vamos? En España estamos excelentes, estamos avanzando bien. Detuvimos la economía y ahora el Principado de Francia se alió conmigo para seguir machacando a España. Eso es lo que dicen. Porque ellos representan los intereses de las tinieblas. Porque como Adán cayó, perdió la autoridad y se le cedió al enemigo. Por eso cuando vamos en la calle una campaña evangelística y vamos a buscar las almas, hay una guerra espiritual. Porque el reino de las tinieblas pelea con el reino de los cielos. El reino de los cielos viene a buscar las almas. Y las tinieblas dicen: no me van a quitar porque ya yo me gané. Hay una posición contraria. Hay machetes que se están afilando ahí. Por eso es que Él tiene la capacidad de ofrecer esos reinos, porque Él tiene el control. Y es importante que entendamos que, aunque ciertamente Él tenía el control de manera teórica, o sea, manejaba suficiente, pero no contaba con que el rey de reyes había mandado a su mejor representante de la tierra. Mandó a su hijo. Y fíjense que Dios mandó a uno. No mandó un hijo a cada nación. No, Él mandó un hijo solamente para la tierra. Y eso me dice a mí que Dios lo hace con uno que crea. Dios necesita a uno, a una jovencita, a un jovencito, a un niño, a un hombre, a una mujer, a un adulto que crea. Un solo que crea. Con eso Dios lo hace y se manifiesta y refleja su poder. Recuérdense que Samuel, cuando Dios lo llamó, era un niño. Cuando Dios llamó al profeta Jeremías, dice en la palabra que se le dificultaba el habla. Pero Dios le dijo: yo te escogí desde antes que tú en la barriga, desde antes que tu feto sea fecundado, yo te elegí. ¿Y cómo es eso? Claro, Él te eligió en la eternidad, donde Él vive, donde no hay espacio y tiempo, donde no hay hora, no hay fechas. Él conoce todo, Él sabe tu principio y fin, y ya tu plan de vida, ya Dios lo hizo hace tiempo. Entonces por eso Él dice: yo te elegí antes. Por eso Él lo llama desde niño, llama a Samuel desde niño, gloria a Jesús. Porque necesita a uno que crea. Por eso en la reunión en los cielos, cuando decía: ¿a quién enviaremos? Y el profeta dijo: envíame a mí, a Isaías. Yo iré por ustedes. Porque la responsabilidad se le fue delegada a la humanidad. Cuando Isaías tuvo la revelación, Isaías 6, que entró al trono, ve la grandeza del trono, ve los serafines, entonces ve esa majestuosidad. Él quedó sorprendido. Y Dios dijo en su trono: ¿a quién enviaremos por nuestro pueblo? Porque ellos no podían ir. Ellos no pueden bajar a la tierra porque pertenecen a los cielos. Y a veces queremos que Dios se baje de su trono. A veces queremos que Dios mande a los ángeles guerreros y de manera física nos protejan de las malas decisiones que tomamos, de los malos lugares que tomamos, de los programas de televisión que sabemos que no tenemos que ver y los ponemos, del dinero que sabemos que no tenemos que tomar y lo tomamos. Eso te corresponde a ti. Eso me corresponde a mí tomar esa decisión humana. Gloria a Jesús. Por eso Satanás nos ofrece los reinos, porque tenía la capacidad para darlos. El episodio de vida
Jesús es impresionante. El que estudia los evangelios de Jesús, a los nuevos creyentes, por favor, cómanse Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cómanse ese libro. Que la vida de Jesús es una vida impresionante. Usted una emoción, lea los evangelios. La vida de Jesús fue la vida más emocionante que yo he podido ver en la tierra. Si no me creen, váyanse a Juan 19, de 10 al 11. Juan 19, de 10 al 11. Y ahí vamos a poder comprender un poco cómo es que Jesús, siendo uno, tuvo la capacidad de quitarle la autoridad que había ganado el enemigo para el que le había dado. Leemos. Entonces dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo la potestad? Subraya potestad. ¿No sabes que tengo la potestad para crucificarte? ¿Y que tengo la potestad para soltarte? Versículo 11. Y respondió Jesús: ninguna potestad tendrías contra mí, estoy viendo otra versión, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a mí me ha entregado, mayor pecado tiene. Gloria a Jesús. Esta conversación de Jesús se da cuando Jesús es entregado por los fariseos. Hacen la trama, capturan a Jesús en las tinieblas. Y ahí, pero yo leía la historia de Jesús cuando era entregado por Judas en la hora de la noche. Fíjense que Jesús dice que es entregado en las tinieblas, donde el enemigo, lo estoy parafraseando, tiene mayor capacidad de operación. Ahí fue que fue entregado Jesús y fue capturado. Todos esos militares llevados a Pilato, gobernador de Galilea, dice, le hace muchas preguntas y Jesús está callado, no responde, hasta que llega a Juan, versículo 10, y él quiere manifestar su autoridad, que realmente tenía autoridad porque el imperio romano había colocado a Pilato como gobernador de esa provincia, y el gobernador representaba la voz viviente del César de Roma. O sea que realmente él tenía autoridad en la tierra, en esa provincia, la autoridad que el César le había dado. Todas las tropas estaban alineadas a la voz de él, y todos los esclavos, los libres, los ciudadanos de ese lugar tenían que rendir. O sea que él tenía autoridad, sabía lo que estaba hablando. Y cuando él se mofa delante de Jesús, no sabe que yo tengo la potestad, o sea, yo tengo la autoridad, soy representante de la voz autorizada de César en la tierra para liberar tu suerte. Si te matan, si te encierro, si eres libre, háblame. Y Jesús ahí habla. Jesús manifiesta un misterio que a veces nosotros lo pasamos por alto, y es que él dice ninguna potestad. O sea que la autoridad que tú tienes de Roma no es jurisdicción mía, porque mi reino no pertenece a tu sistema terrenal. Mi reino pertenece al reino de los cielos. Por eso la autoridad que tiene sobre mí fue mi Padre, que es rey de la vida. Si no, no tuviéramos esta conversación. O sea, él establece cuáles son los puntos de autoridad. Como Dios, como Jesucristo, como nos conoce toda la estructura angelical, él podía dar esta descripción. Pilato estaba hablando solamente de lo que conocía de manera humana. Pilato fue soldado, él sabía de tropas, sabía de que su palabra era ley, él conocía de la formación romana, él conocía de lo que es estar en un ambiente de batalla, él conocía de lo que es perder amigos alrededor de él, él conocía lo que era
quería quitar vidas a nombre de César y conquistar provincias y dominios. Pero Jesús conocía lo que venía del reino de los cielos. Pero Dios tenía un plan para que el hombre recuperara la autoridad. Y era justamente ese plan que Jesús fue manifestando en cada paso que dio en la tierra. Jesús trajo la evidencia de que venía de un reino diferente. Y que sus armas no eran armas como las que utilizaba el Imperio Romano para conquistar. El Imperio Romano no conquistaba solamente por las riquezas ni por los esclavos. Para Roma era un negocio. Roma duró 1250 años gobernando toda la parte de Europa, o gran parte de Europa. Y todo se manejaba como un gran negocio. Porque cuando ellos llegaban a un sitio, que agarraban los esclavos, agarraban los tesoros, todo eso iba al centro. O sea que ellos tenían la conquista como un gran negocio. Es como que cuando llegaron los españoles aquí y convirtieron esta isla en una industria azucarera, esto fue un negocio para ellos. Encontraron mucho oro, encontraron mucha tierra, había necesidad de azúcar, aquí se daba azúcar, hicieron azúcar y la mandaron. Un negocio de conquista. El plan de Dios era recuperar la autoridad, no como lo hacía Roma, con negocios, ni a través de soldados, sino a través del amor. Porque el sacrificio de Jesús no fue un sacrificio de sangre violenta matando soldados. Él no armó ningún ejército. Él no tiene ninguna estrategia bélica para enfrentarse al Imperio Romano. Él lo hizo con el alma del amor. Esa era su alma, la manifestación de amor por la humanidad. Cuando todo estaba perdido, vino Jesús a traer amor a la humanidad. Gloria a Jesús. En Filipenses 2, 5 al 11, Jesús se despojó de su gloria para hacerse hombre. Solamente escríbanlo, no lo vamos a leer. Filipenses 2, del 5 al 11. Ahí establece el apóstol Pablo de que Jesús, siendo Dios, siendo la parte visible de Dios, se despojó de toda su gloria, de todas sus ropas, para venir a la tierra a cumplir con la misión de rescatar a la humanidad de un punto que él mismo no se podía rescatar y mantener el plan de Dios, que era que el hombre retomara la autoridad. Gloria a Jesús. En Romanos 5:17 nos habla de que la humanidad tiene dos momentos. Tiene un momento cuando Adán cayó, o sea, cayó Adán y todos caímos juntamente con Adán. Y el segundo momento es cuando Jesús arrebata el dominio de Satanás, que lo encontramos en Colosenses 2, del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y la disposición de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, cancelando el manuscrito de la ordenanza que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándonos en medio y clavándolo en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Todo era plan perfecto de Dios. Dijimos al principio que Dios tenía su plan invariable. El plan de Dios era mandar a Cristo a recuperar la autoridad que el hombre no podía recuperar a través de la caída de Adán. Satanás sabía que eso venía y comenzó a probar a veces a tentar si realmente este era el hombre que había prometido salvar a Israel. Cuando descubre que sí,
él está hablando de su muerte. Y sale un discípulo amado: maestro, no me pidas que te hagan eso. Con voz dulce, con voz afable, con sentimiento. Y eran cercanos, porque era uno de los tres que Jesús decía: ven, que morar conmigo. Y era Pedro. Y Pedro le dice: maestro, no permita que te hagan eso. Y Jesús identificando que no era Pedro, sino que era la influencia de Satán a través de Pedro, para que él no muriera en la cruz, porque la muerte en la cruz significaba la libertad de la humanidad. Entonces Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Y Satanás estuvo poniendo tropiezos ante Jesús para que no cayera en la cruz. En la misma reunión con Pilato estaba haciendo preguntas, pero era el enemigo detrás de él dándole las preguntas para que sacara a Jesús de sí, para que la humanidad de Jesús floreciera y dijera: legiones de ángeles, actívense, bajen, quemen a todo el mundo, maten a todo el mundo, vuelen cabeza. Pero Jesús enmudeció, porque Jesús estaba identificado y sabía cuál era el plan de Dios. Y él no quería perder la oportunidad que perdió Adán. Él quería hacer que su reino quedara bien, porque él era el representante del reino en la tierra. Es por ello que el enemigo continúa desafiando al Cristo aún crucificado. Recuerden que el segundo ladrón le dice, el primero dice: pero tú no eres el Cristo, sálvate y salva a nosotros. No era el ladrón, era la entidad demoníaca detrás de él, provocando a Jesús a que saliera de la divinidad. Porque si sale la divinidad, él no muere en la cruz, y entonces el enemigo sigue gobernando con la autoridad robada a Adán. ¿Me está siguiendo? Entonces Jesús identificando su momento más crítico de dolor. Recuerden que en ese momento él había tomado horas crucificado en el sol. ¿Cuántos saben que hace calor en la República Dominicana? Que nos estamos derritiendo. Imagínense ustedes Jesús cargando el madero al Gólgota, que no tengo no sé qué capacidad, cuántos kilómetros había. Imagínense que era una trayectoria de 40 minutos, cargando un madero, pleno sol, subía, llega al Gólgota, lo clavan, lo ponen en el sol y se va desangrando. La crucifixión, la muerte de crucifixión era por asfixia, porque los músculos colapsaban y oprimían al pulmón para que no se expandiera y perdiera la respiración. Y si el imputado no moría, entonces, y estaba bajando la hora, clavaba una lanza que llegaba directamente al corazón. La clavaban de manera diagonal en el cuerpo, por aquí, y llegaba al corazón, por aquí, al corazón, de manera diagonal, si no estamos mal todavía. Era una muerte muy dolorosa. Y en ese momento, el Satán viene y busca sacar la divinidad de Jesús. Y Jesús no le hace caso, no responde. Fíjense que Jesús nunca responde a palabras necias. No responde. Y nosotros vivimos respondiendo, vivimos defendiéndonos. Dijeron algo de Rudy, voy en defensa de Rudy. Como abogado, saco mi nombre y mi reto, comienzo a defenderme del letrado. Magistrado, el tribunal tiene que escucharme, estoy en mi derecho. Jesús no se defendió, pero el ladrón que reconoció, se humilló y le pidió a Jesús que si era su voluntad, que lo llevara al reino. Y ahí Jesús respondió. Todavía hay, en el último minuto, Jesús estaba manifestando el reino de los cielos. Un reino diferente al terrenal. Un reino que habla sin hablar, porque no se defiende. Tú no tienes que defender el reino de los cielos. Ese es el gran error de los cristianos. Queremos defender a Dios, queremos defender el cristianismo, queremos defender a todo. Y el reino de los cielos se defiende solo. Porque al fin y al cabo no es
de este juego es la reputación del rey. Amén. Den un aplauso al rey. Gloria a Jesús. Bendito Dios. La autoridad que descubriendo al rey. Ya hace rato debemos tener claro que fuimos creados no con el hecho para trabajar en la tierra, no con el hecho para criar ganado, no con el hecho para pasar trabajo, no con el hecho simplemente para crecer, vivir, reproducirse y morir. Ese no fue el propósito de Dios. El propósito original no ha cambiado. Es que tú tengas la autoridad, que tú tengas el dominio sobre la posición que Dios te ha entregado. Y hemos escuchado quizás los cristianos que somos hace muchos años que nos decían: tú eres cabeza y no cola. El profeta Isaías. Pero realmente cuando tú descubres que realmente tú fuiste diseñado para ser cabeza, porque hay una inteligencia que hay sobre ti que no lo tienen los animales. Hay un conocimiento que el Padre te ha dado que no lo tienen los peces. Hay un conocimiento que hay sobre ti que no lo tienen las aves de los cielos. Por eso la teoría de evolución no prosperó, porque yo no he visto ninguna ave evolucionando a otra cosa. El ave siempre ha sido ave, y nunca un ave ha gobernado la tierra. Siempre el hombre ha gobernado la tierra a través de las tinieblas, por los pecados, como te quieras, pero ha sido a través del hombre. Porque a quien se le entregó este pedacito de tierra fue al hombre. Gloria a Jesús. Así que hoy póngase la ropa, quítese la ropa sucia del pecado, quítese la ropa de la mentalidad que no le permite abrazar la autoridad que Cristo ha puesto sobre la iglesia. Porque tú fuiste creado para tener autoridad. Jesús obtuvo por nosotros el dominio que había perdido en la humanidad. Ya el gran sacrificio fue pagado por Jesús. A nosotros nos toca simplemente mantenernos, darle mantenimiento, buscar su rostro, no defender al reino, no salgas a defender a Jesús, no salgas a defender a Dios. Dios te defiende solo. No le hagas caso a esas voces que buscan que tú te irrites. Y cuando tú te irritas y hablas, entonces dañas lo que Dios quiere hacer. Tu mejor contesta es el silencio. Tu mejor respuesta es el silencio. Gloria a Jesús. Fuimos enviados para ejercer autoridad sobre la tierra. Esto es maravilloso porque cuando usted le pregunta a cualquier familiar que vive fuera de este país, que se va a Europa, que se va a Estados Unidos, que se va, conozco gente dominicana en Suiza, Holanda, otros lados. El dominicano tiene un diseño que el dominicano se adapta a cualquier esquema rápido. El dominicano es adaptable. Llegó hoy a Holanda y en 3 días sabe pedir comida, pedir agua, pedir bola, o sea, se aprende la palabra clave. Y ya a las 2 semanas siguientes conoce los vecinos que están al lado de él. A la semana siguiente ya consiguió un negocio que le pide. Porque el dominicano es habilidoso, se adapta rápido. ¿Qué hace frío? No importa, yo me pongo 7 cosas. Hace calor, en franela, no hay problema. El dominicano se adapta rápido. Por eso cuando el dominicano llega a los lugares, conquista por su carisma, por su capacidad de adaptación, porque es flexible, se adapta rápido, es amable, es cordial. Y al conocer el idioma, con la sonrisa que tenemos y con nuestra cortesía, no lo ganamos. Y el otro dice: yo no entiendo lo que dice de latino, pero déjalo pasar también. Entonces, eso es autoridad, eso es gracia. Lo que pasa es que
en la mente del ser humano, para destronarnos de la autoridad que realmente ha puesto sobre nosotros. En tu casa, en tu lugar de trabajo, en tu zona, tú tienes la autoridad. Y sobre todo cuando tú das el paso de fe, que tú te conviertes en ser hijo de Dios, que tú sales de las tinieblas a la luz, que tú sales de ser esclavo del pecado a pasar al reino de los cielos, tu autoridad se aumenta. Porque ya tienes autoridad sobre las tinieblas que están a tu alrededor ya. Ya ese gobernador que estaba en esa zona debe de echarse a un lado. Por ejemplo, que yo vivo, cuando nosotros llegamos ahí, tomamos posesión. ¿Cómo? Yo no hablé, la gente me iba a buscar, ahí está mi esposa. Y cuando yo vine a ver, yo era el secretario de la junta directiva. Y yo fui simplemente en esa plancha como vocal B, para decir que no me pusieron. Y caí como secretario de la junta, porque renunció todo el mundo. Y el que no renunció dijo, ese hombre tiene talento, ¿cómo a él? Cuando tú llegas a un sitio, aunque tú no hables, la autoridad y la gracia que hay sobre ti sobrepasa. Lo que pasa es que tú no lo ves, porque estás concentrado en el día a día. Me faltan para el internet, me falta el paquetico, se me acabó el pasaje, se me acabó la leche. Estás en el día a día. Por eso no ves la gracia que Dios ha puesto sobre ti. De hecho, las grandes ideas revolucionarias, Dios quizá la puso en ti, puso una idea en ti de hacer algo revolucionario, una idea de negocio, qué sé yo, y tú dices, muy grande por hacerlo. Y cuando te pasa el tiempo, tú ves que otra persona de tu comunidad hizo esa idea que te llegó a ti, y tú dices, oh, pero se podía. Pero mira, fulano lo hizo y estaba más atrasado que yo. Lo que pasa es que tú no creíste en ti misma en lo que Dios ha puesto en ti. Y Dios ama a todos los hijos, no solamente a nosotros que estamos en la iglesia, no. Dios ama a toda su creación. Todos somos hijos de Dios. Lo que pasa es que en la familia siempre hay un hijo que está en travieso. Los que están en la calle están en travieso, pero son hijos de Dios. Así que tienes que creer, salir de aquí, revestido de la ropa de autoridad, y decirle a tu mente que te quiere jugar sucio, que quiere atrapar todas las palabras negativas que hay en el entorno. Decirle, no, mente, yo estoy revestido de autoridad, de la autoridad que Cristo me dio por mí, que yo era el merecedor de esa autoridad, de esa gracia, y a través del sacrificio de Jesús, hoy me paro aquí a decir que tengo la autoridad que Cristo me ha dado en la posición y en la posición y en el lugar que me designó. Gloria a Jesús. Fuimos enviados a ejercer autoridad sobre la tierra. Cuando Dios te envía a un lugar de trabajo, cuando Dios te envía a una nación, como la profeta Alessandra que está aquí en Dominicana, ella es un testimonio de autoridad. Ella viene de una nación extranjera, o sea, de Colombia. Comemos diferentes las cosas, tenemos muchas palabras diferentes. Colombia es inmenso, es chiquitico, es un pueblo al lado de Colombia, pero ella es una mujer de autoridad. ¿Cómo lo logró? ¿Con trenza, con un lado? No. Con la autoridad. Aplicando la autoridad del Padre. Cuando tú aplicas la autoridad es como una llave. Cuando tienes tu casa, tú llevas una llave y abre. Pero cuando tú abres con la llave incorrecta, no hay forma. Tienes que decir que tu autoridad no está aprobada todavía para mí. Tú tienes que identificar dónde está la llave o la autoridad que se te entregó para tú abrir esa puerta. Siento a Dios aquí, ¿eh? Debes identificar la llave que Dios te ha dado para abrir las puertas que están cerradas. Las puertas no están cerradas simplemente para conectarte, no. Es que tú tienes que buscar en tu autoridad, identificar cuál es la llave y abrir la puerta. Por eso Jesús decía que el reino de los cielos sufre violencia. Es porque hay momentos que tenemos que buscar la manera de sacudirnos, salir de la zona de confort y decir, yo soy una creación divina, tengo autoridad y voy a ejercer la autoridad. Yo recuerdo ahora que
días estaba muy costo. Me parece que fue para 2021, 2022. El 22. Había un frío, imagínense, diciembre, hasta nevó. Y en el vehículo que andábamos, había dejado la luz prendida. Y al otro día, imagínense, no quería prender, con todo ese frío y dejar la luz prendida. Imposible prender. Teníamos que salir. Ya la hora estaba avanzando. Voy con la joven, con ese. Fue a la casa de ese que fuimos. Con ese voy a un taller de dominicano allá. ¿Sabes qué gente que lo que estamos quedando aquí, la batería? ¿Qué te ayuda? El muchacho nos mareó. Nos dio vuelta, nos mareó, no nos atendió. Regresamos con la parte de la pierna y ahora nada más tenemos que salir. Y estamos en la casa y ese frío está dando duro. Y de repente yo recibo como esa violencia. Y dije, no, yo agarré la llave y comencé a caminar por el pasillo, declarando una palabra de autoridad. Y cuando llego al carro, yo le puse la mano al vehículo. Yo, tú tienes que prender, yo no puedo esperar por ti, tú tienes que esperar por mí. Y entro en la llave y sigo dando. Y eso prendió de un fuetazo, como que si alguien le puso otra batería nueva. Y la gente que estaba dentro de la casa, ellos comenzaron a mirar, ¿qué prendió? Ellos no creían que había prendido el vehículo. Y yo decía, sí, ese no prendió. Y ellos entendí el poder de la autoridad. No es magia, no, es tú colocarte en la posición de autoridad. Por eso es importante que entendamos que la autoridad viene primero a tu mente. Y esa autoridad confronta todos los pensamientos que van en contra y tiene que despojarlos para posicionarlo en tu mente. Y después que esté en tu mente posicionada, va a bajar a todo el cuerpo. Toma tu llamado y comienza a ejercer la autoridad en la posición que Dios eterno te ha puesto. Dios eterno te ha puesto en la posición adecuada. Tú estás en el lugar adecuado, justamente donde el Señor te quería para esta hora. Tú no naciste en la familia equivocada, tú no naciste en el país equivocado, tú no naciste en la situación económica equivocada, no. Tú naciste justamente donde Dios te había puesto que tú nacieras. Porque desde allí Él se va a glorificar y va a avergonzar a los sabios. Me decía a ustedes un tiempo atrás que mi dirección era en Santa Gracia 82 parte atrás. Todos sabemos lo que significa parte atrás, que era en los callejones, que donde cuando llovía el agua me daba por ahí, yo estaba más pequeño. Se metía, cayó un chiquiagua, el agua se metía en mi casa. Y solamente en mi casa, ¿verdad? Increíble, como que mi casa alaba el agua. Había que salir corriendo a levantar todo. En mi casa en ese tiempo, mi papá lo pedía un motor. Y a los varones nos llevaba, a veces era por turno, los varones primero y después la cena, y después buscar la doña. Era así. Eran tiempos complicados, donde un zapato era para el colegio, para la cancha, para la iglesia, para salir, había un hoyo en el zapato y yo le ponía el cartón. Y cuando el cartón se acababa, lo doblaba, ¡pam! Cuando la vida estaba rota, yo venía con sello con la cocina. Era complicado, había que defenderse. Para comerse un desayuno los sábados, había que hacer una recoleta. Buscar los limones por un lado, la azúcar por otro lado, y en mi casa había agua. Y a veces la gente cree que uno llegó del cielo, llegó de la nada, llegó de un apellido. No, el Señor ha venido glorificándose para avergonzar a los sabios, para traer un testimonio, para decir a ustedes que el Señor te dio autoridad, pone gracia, para glorificarte donde tú estás y que tú eres la luz de tu casa, que tú eres la persona indicada para sacar a tu familia donde está. Aquí
y me dijo, yo como que no entendí, y como que a la hora fue que esas palabras comenzaron, yo comencé a decodificar la palabra. Y yo decía, wow, gracias Señor, porque eso lo logras tú. Tú no pones en posiciones que a veces uno no sabe que uno está. Y eso lo hace el Señor, y el Señor lo quiere hacer con cada uno de sus hijos. Él quiere que tú tomes la autoridad. Esa autoridad que el enemigo te ha robado, o no te ha robado, te ha escondido para que tú te la descubras y tú toques la situación por la mano. Es tiempo ya de tú pararte y decirle a la situación, tú no me vas a gobernar. Ya la depresión no me va a gobernar. Ya, aunque yo vea necesidad, yo sé que esa necesidad es temporal. Yo voy a testificar de aquellas cosas que me faltaban. A mí a veces el ESER salió. A veces para ir a un retiro, el ESER y yo no teníamos el pasaje. Y nos poníamos de aquí de la iglesia a pedir a los hermanos el pasaje para ir y venir de retiro evangelio. Había una vigilia, no teníamos cómo llegar. Y decíamos, vamos a llegar, que ya el Señor va a hacer algo. Y uno llegaba a la vigilia y se posaba su vigilia. A la hora de regresar, ¿cómo nos vamos? No hay pasaje, estamos bien, estamos lejos. Y el Señor lo hacía. Entonces, juventud, amados. Lo que está viviendo está difícil, sí. Es real, claro. Puede cambiar, también. Va a cambiar. Porque se trata de tiempos. Hay tiempos para todo, para cambiar. Pero tu tiempo va a llegar cuando tú te vistas de la autoridad y tú te pares y digas, mi tiempo va a comenzar a cambiar. Porque yo voy a comenzar a tomar las buenas decisiones. Póngase de pie, iglesia.